Existe una tensión constante en el mundo del rendimiento deportivo y la fisiología clínica. Por un lado, tenemos el entorno aséptico y milimétrico del laboratorio, donde pues cada variable está bajo un control absoluto. Claro, el entorno ideal donde todo funciona sobre el papel. Exacto. Y por otro lado, tenemos el mundo real, o sea, el gimnasio, la clínica de rehabilitación local, el entorno donde la gente realmente suda, se recupera y donde hay variables incontrolables. Y ese es el gran dilema de la ciencia aplicada, ¿verdad? La eficacia teórica frente a la viabilidad empírica. Totalmente. Muchas intervenciones son auténticos milagros fisiológicos en un entorno controlado, pero colapsan totalmente en el momento en que dependen de variables, digamos, menos precisas. Pues precisamente hoy tenemos sobre la mesa un análisis a fondo de un estudio fascinante que ataca este dilema directamente. Fue publicado en junio de 2024. Un estudio muy esperado por el sector. Sí, a ver, el título es todo un trabalenguas académico, pero lo cito textualmente por su importancia. Se llama Low Load Resistance Exercise with Perceptually Primed Practical Blood Flow Restriction Induces Similar Motor Performance Fatigue, Physiological Changes, and Perceptual Responses Compared to Traditional Blood Flow Restriction in Males and Females. Madre mía, hay que coger aire para decirlo entero. Ya te digo. Los autores son Robert Bilitsky, Martin Behrens, Tom Berendt, Victoria Malczewski, Thomas Mittelmeier y Lutz Schega. Y fue publicado en el Journal of Sports Science and Medicine en su volumen 23. Es un trabajo sumamente exhaustivo. El equipo de Bielitsky aborda una pregunta que lleva rondando la comunidad científica desde años. Sobre todo para quienes buscan optimizar el entrenamiento o acelerar una rehabilitación postoperatoria. Y el gancho para la audiencia, la promesa de este artículo es casi contraintuitiva. Plantea si es posible obtener los increíbles beneficios de la hipertrofia muscular levantando pesos muy ligeros, sin sufrir la extrema incomodidad del equipo de laboratorio tradicional. Exacto. El objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es desgranar cómo un simple vendaje elástico, calibrado únicamente mediante la percepción humana, puede rivalizar con los costosos manguitos neumáticos de oclusión arterial. O sea, una venda barata contra una máquina de miles de euros. Esa es la comparativa, sí. Pero para entender la magnitud de esta pregunta, tenemos que observar cómo funciona mecánicamente el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, o BFR por sus siglas en inglés. El famoso Blood Flow Restriction. Eso es. El principio fisiológico se basa en aplicar una presión externa en la zona proximal de una extremidad. Esta presión permite la entrada del flujo arterial, pero bloquea total o parcialmente el retorno venoso. Básicamente la sangre entra al músculo cargada de oxígeno, pero no puede salir con facilidad, ¿no? Justamente. Entonces, al utilizar cargas muy bajas, inferiores al 50% de una repetición máxima, y aplicar esta restricción, se genera una alteración homeostática brutal en el tejido. Un caos metabólico. Un caos absoluto. Se produce un estado de hipoxia local, o sea, una caída en picado de la presión parcial de oxígeno. Y esto dispara una acumulación acelerada de metabolitos, como el lactato y los iones de hidrógeno. Claro. Y todo ese estrés oxidativo, esa acumulación masiva, provoca una alteración en el gradiente osmótico, atrayendo agua hacia el interior de las fibras musculares. Es lo que genera esa característica hinchazón celular o cell swelling. Exactamente. Y el sistema nervioso central, al detectar este entorno bioquímico tan hostil, no tiene más remedio que reclutar anticipadamente las unidades motoras de alto umbral, es decir, las fibras de contracción rápida tipo 2. O sea, engañamos al músculo para que trabaje al máximo, pero levantando un peso que en condiciones normales no supondría ningún reto. Esa es la brillantez del BFR tradicional. Consigues un reclutamiento fibrilar propio de levantamientos de más del 70% de tu capacidad máxima, pero sin el enorme estrés mecánico sobre las articulaciones y el tejido conectivo. Vale, vamos a desgranar esto porque suena a magia. Pero aquí es donde chocamos de frente con la barrera de entrada. La realidad práctica. Claro, el equipamiento. El protocolo estándar de oro, el que se usa en los laboratorios de biomecánica, requiere un equipo tremendamente restrictivo, porque el BFR tradicional requiere una máquina Doppler y manguitos neumáticos gigantes para no pasarse y cortar todo el flujo. Sí, llegar a la oclusión arterial total sería muy peligroso. Por eso, es como necesitar un ingeniero de la NASA para calibrar el aire acondicionado de casa.
lo cual hace absolutamente imposible su uso para, yo qué sé, una clase grupal en un gimnasio de barrio. Es un proceso súper engorroso. Un sistema neumático clínico requiere calibración constante. Los manguitos son rígidos y estás literalmente atado a una máquina con tubos. Y esta limitación de equipamiento nos lleva directamente al problema que los investigadores querían resolver. Podemos democratizar esta tecnología usando algo tan simple como una venda elástica de rodilla. Lo que llamamos BFR práctico o PBFR. Eso es. Pero claro, surge un problema evidente. Si usamos una venda, ¿cómo sabemos qué tan fuerte apretarla? Y aquí es donde la metodología siempre ha hecho aguas en estudios anteriores. Si le das a alguien una venda elástica, ¿cómo sabe exactamente cuánto apretarla para replicar un porcentaje específico de presión arterial? Sé que antes se intentaba con escalas de dolor del 1 al 10, ¿verdad? Sí, o estirando la venda visualmente hasta la mitad de su elasticidad máxima. Pero claro, siempre ha sido un desastre a nivel de estandarización. Pero el equipo de Bielitsky introdujo un mecanismo diferente para este estudio, el llamado anclaje perceptivo. Cuéntanos sobre el diseño de este estudio, porque sé que fue muy riguroso. Fue un diseño metodológico verdaderamente astuto. Organizaron un estudio transversal, aleatorizado y equilibrado con 30 participantes. Exactamente 15 hombres y 15 mujeres. Un detalle importante que luego comentaremos. ¿Y cuál era el ejercicio? El protocolo consistía en 4 series de extensiones de rodilla, unilaterales, a una carga muy baja, el 20% de su repetición máxima. 20% es poquísimo peso. Sí, pero fíjate en las repeticiones. 30 en la primera serie, y luego 15 repeticiones en las 3 siguientes, con solo 30 segundos de descanso entre serie. Un protocolo extenuante. Bastante habitual en BFR, claro. Sí, el volumen es fundamental para acumular metabolitos, pero el punto clave del estudio, la genialidad, residía en lo que llamaron PBFR, preparado perceptivamente, el anclaje perceptivo. ¿Y cómo funcionaba ese anclaje paso a paso? Pues, a ver, primero colocaban el manguito neumático clínico en el muslo del participante. Lo inflaban con la máquina exactamente al 60% de la presión de oclusión arterial de ese sujeto en particular. Vale, presión medida médicamente. Exacto. Mantenían esa presión y le pedían al sujeto que se concentrara profundamente en esa sensación mecánica, que memorizara la presión. O sea, le pedían al sistema somatosensorial que grabara a fuego esa sensación compresiva. Y luego viene la magia. Inmediatamente después quitaban el manguito clínico, tomaban una venda elástica modificada y comenzaban a envolver el muslo. ¿Y el participante tenía que avisar? Eso es. El participante indicaba el momento exacto en el que sentía que la tensión de la venda igualaba la presión neumática que acababa de memorizar. Esto estandarizó una medida que antes era completamente subjetiva. A ver, me vas a permitir que haga de abogada del diablo aquí, porque este es el punto que más escepticismo genera. La memoria humana para el dolor o la presión es notoriamente poco fiable. Es una duda muy razonable, sí. O sea, es como intentar recordar exactamente qué tan caliente estaba el agua de la ducha ayer. ¿Realmente podemos confiar en que la percepción subjetiva de una persona iguale la presión milimétrica de una máquina médica? Es una objeción perfectamente válida. Si la percepción humana fuera tan defectuosa como solemos creer, los resultados de fatiga muscular en este experimento deberían haber sido desastrosos. Claro, si apretaban mucho o poco, los datos no cuadrarían. Y lo fueron. Fueron desastrosos. Pues todo lo contrario. Los resultados mostraron correlaciones de moderadas a muy fuertes entre ambas condiciones. Sometieron a cada participante a entrenar un día con la máquina neumática y otro día solo con la venda guiada por su percepción. Vale, ¿y qué pasó con el rendimiento motor neto? Midieron la caída de la torsión voluntaria máxima, o sea, cuánta fuerza perdía el músculo tras el ejercicio. Y no hubo diferencias significativas. La caída fue estadísticamente idéntica. ¡Wow! Y no solo eso. Midieron la actividad eléctrica muscular y tampoco hubo diferencias significativas en el reclutamiento de fibras. Fisiológicamente, el músculo no supo diferenciar entre la máquina médica de miles de euros y la venda elástica. Pero además usaron sensores de oxígeno, ¿no? La espectroscopía cercana al infrarrojo, o NIRS. Sí, MIRS, que es fascinante porque nos da una ventana directa a la oxigenación durante el ejercicio en tiempo real. Si la venda estuviera mal puesta, el NIRS lo habría delatado al instante, mostrando que el oxígeno no caía lo suficiente. Exacto. Pero los datos de oxigenación muscular, la caída en la saturación de oxígeno, fueron prácticamente indistinguibles. La memoria perceptiva había calibrado la isquemia de forma asombrosa. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante.
porque esta superposición de resultados nos lleva a la paradoja de la incomodidad. Los investigadores usaron dos escalas diferentes para medir el dolor, ¿verdad? Sí, una distinción vital. Pasaron la clásica escala de Borg para el esfuerzo percibido y el dolor muscular. Sí, y luego la escala CR10 para aislar un factor muy concreto, la incomodidad inducida por la presión del propio manguito. Claro, porque una cosa es el escozor del ácido láctico en el músculo y otra el dolor de que te estén estrangulando la piel contra el fémur. Eso es. Y en la escala de Borg, el dolor muscular fue el mismo. Pero en la escala CR10 hubo un giro inesperado. La venda elástica causó significativamente menos incomodidad por presión que el manguito neumático. O sea, el dolor del ejercicio fue igual, pero la venda molestaba menos en la piel. ¿Cómo es posible si la presión sobre los vasos profundos era la misma? El texto sugiere que la respuesta está en las propiedades de los materiales. Un manguito clínico es de nylon inelástico. Es rígido. No cede absolutamente nada. Nada. Y durante los intervalos de descanso de 30 segundos, la máquina sigue insuflando aire para mantener la presión implacablemente. Genera un estrés compresivo brutal sobre los vasos sanguíneos y los nervios superficiales. En cambio, la venda es, elástica. Claro, los investigadores explican que el material elástico permite una leve holgura o relajación durante esos intervalos de descanso. Respira un poco con el tejido. Ah, qué curioso. Sí. Y los propios datos del NIRS lo demostraron. Durante los descansos con la venda hubo una menor acumulación de hemoglobina desoxigenada. Esa pequeña holgura reducía el estrés compresivo justo lo necesario para que doliera menos, pero sin arruinar el ambiente hipóxico para la siguiente serie. Madre mía, es un equilibrio perfecto. Es el mismo resultado, pero más cómodo para el grupo en general. Un avance fundamental para mejorar la adherencia en rehabilitación clínica, donde mucha gente abandona el BFR porque no soporta el dolor de la máquina. Totalmente. Y sabiendo que el método funciona igual de bien, la siguiente parada lógica es preguntarse, ¿actúa igual este sistema en la biología de hombres y mujeres? Un tema importantísimo en este estudio. Como dijimos antes, incluyeron deliberadamente a 15 hombres y 15 mujeres. Porque hay diferencias conocidas en la fatigabilidad humana entre sexos, ¿no? Exacto. El equipo fue muy meticuloso aquí. Durante el ejercicio, los datos del sensor infrarrojo mostraron que los hombres sufrieron una mayor disminución en la saturación de oxígeno muscular regional. Se quedaban sin oxígeno más rápido. Sí, y también mostraron un mayor aumento en la hemoglobina total en comparación con las mujeres. Vale, intervengo un momento para aterrizar esto a nivel práctico. Si tanto hombres como mujeres estaban trabajando exactamente al 20% de su propio máximo, la carga relativa era idéntica. Así es. Entonces, es como tener dos motores de distinto tamaño corriendo al 20% de su capacidad. El consumo de oxígeno variará. Pero ¿por qué los hombres ocluyen más rápido a nivel celular? Los investigadores teorizan dos motivos. Primero, las diferencias en la fuerza absoluta. Claro, el peso real en kilos. Eso es. Aunque sea el 20% para ambos, los hombres generalmente levantan una carga absoluta mayor, generan más torsión bruta. Y esa mayor fuerza contráctil aumenta la presión intramuscular, aplastando y ocluyendo más los capilares desde dentro del propio músculo. ¿Y el segundo motivo? Diferencias en el flujo sanguíneo dependiente del endotelio. La arquitectura vascular femenina suele ser más eficiente manteniendo cierta perfusión y oxigenación bajo estrés compresivo. Pero, a pesar de estas diferencias fisiológicas tan locas a nivel capilar, el estudio mostró que la percepción del esfuerzo y la actividad muscular fueron idénticas entre hombres y mujeres. Esa es la clave. El entorno hipóxico varió en intensidad por la biología específica, pero la respuesta global del sistema nervioso y la fatiga neuromuscular final fueron universales. Esto nos lleva a la conclusión final de toda esta avalancha de datos. ¿Y por qué este PBFR cambia las reglas del juego? En resumen, el valor fundamental del estudio es este. El ejercicio de baja carga con restricción del flujo sanguíneo práctico, anclado a la memoria perceptiva del usuario, es una alternativa sumamente conveniente. Y más barata. Muchísimo. Es menos incómoda e igualmente efectiva que los costosos manguitos tradicionales. Es verdaderamente ideal para entornos grupales o para personas con baja tolerancia al dolor de la compresión neumática. Una victoria de la viabilidad empírica, sin duda. Para quienes nos escuchan y quieran sumergirse en los fascinantes detalles técnicos y la metodología estadística, animamos expresamente a que lean el artículo original de Bielitsky en el Journal of Sport Science and Medicine. Es una lectura muy recomendable para profesionales.
Sí, totalmente. Y además os recordamos explícitamente que sigáis el canal y activéis las notificaciones para estar al tanto de contenidos académicos y análisis similares. Estaremos trayendo más estudios de este calibre. Por supuesto. Y bueno, me gustaría despedirme hoy con una reflexión final para que nuestra audiencia la pondere. Adelante. Fijaos, si un simple ejercicio de propiocepción nos permite igualar la precisión de una máquina médica de miles de euros en la restricción del flujo sanguíneo, ¿en cuántas otras áreas del entrenamiento de alto rendimiento estamos subestimando la capacidad del cerebro humano? Qué buena pregunta. ¿Verdad? Quizá estamos subestimando nuestra capacidad para sentir la biomecánica óptima, relegando nuestro instinto a monitores y algoritmos que igual no siempre necesitamos. Una reflexión brillante. Hemos delegado demasiado en la tecnología, ignorando nuestro propio sistema somatosensorial. Totalmente. Pues con este pensamiento nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un placer. Hasta la